Imagina por un momento que, muy por debajo de la superficie de la Tierra, se esconde un descubrimiento capaz de poner en duda todo lo que creemos saber sobre nuestro propio pasado. Una historia tan increíble que incluso los científicos más experimentados se quedaron sin palabras. Pero antes de que continuemos, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de entender la historia. Hoy en día, la tecnología moderna se utiliza para documentar una cultura extremadamente antigua. Arqueólogos provenientes de Canadá están trabajando en el territorio del norte, realizando un estudio exhaustivo del arte rupestre. Sin embargo, han advertido que algunos de estos sitios podrían desaparecer por completo en los próximos 20 años. Durante estas investigaciones, los expertos hicieron un hallazgo que lo cambió todo. Una cámara sellada en una zona que hasta ese momento se consideraba completamente deshabitada. Apenas estamos comenzando a descubrir un mundo oculto bajo la superficie terrestre. Dentro de esa cámara cerrada encontraron pinturas que parecían ser más antiguas que cualquier cultura conocida. El arte en cuevas siempre ha sido una de las formas más fascinantes de expresión humana, pero en este caso las escenas eran demasiado organizadas y detalladas para la época a la que supuestamente pertenecían. Parecía tratarse de las obras más antiguas jamás creadas por la humanidad. Y aún así no encajaban en lo que creíamos saber. Cuanto más analizaban los especialistas el descubrimiento, más evidente se volvía que nuestro conocimiento sobre la historia humana podría estar equivocado. Ese lugar no debería haber aparecido en ningún mapa. Todo daba la impresión de que había sido ocultado intencionalmente, como si alguien hubiera querido que fuera descubierto mucho tiempo después. Y al parecer, para las personas del pasado era fundamental dejar registrada esta información. Todo comenzó durante estudios geológicos de rutina. La zona, una región árida y aparentemente insignificante, había sido considerada durante mucho tiempo como un lugar vacío y sin importancia histórica. No había ruinas conocidas, ni objetos, ni señales de asentamientos humanos. Nadie esperaba encontrar nada especial allí. Pero esa percepción cambió de inmediato cuando un escaneo satelital reveló una estructura extraña bajo tierra. El escaneo mostró un espacio vacío que no debería existir. Al principio, los técnicos pensaron que se trataba de un error del sistema. Reiniciaron los equipos, realizaron nuevas mediciones desde distintos ángulos y configuraciones, pero el resultado siempre era el mismo. No era una coincidencia ni una falla técnica. Al analizar la forma de ese espacio, notaron algo inquietante. No parecía una cueva natural. Mientras que las cavernas suelen tener formas irregulares y curvas, este espacio tenía bordes rectos y esquinas definidas. Incluso la profundidad variaba de manera demasiado uniforme como para ser resultado de la erosión natural. Algunos expertos comenzaron a sospechar que la estructura había sido creada de forma intencional, aunque nadie podía explicar por qué alguien construiría algo en un lugar tan remoto. Se consultó a habitantes locales para obtener más información. Ellos explicaron que las personas que viajaban por la zona evitaban ese sector de la cordillera. Describían el lugar como extraño. Algunos afirmaban que los animales no comían la hierba cercana. Otros decían que los sonidos se comportaban de manera inusual, como si los ecos desaparecieran. Aunque estas historias no estaban comprobadas, generaron suficiente inquietud como para enviar un equipo a investigar directamente en el terreno. Cuando los investigadores llegaron al lugar exacto, encontraron una leve depresión en el terreno y rocas fracturadas de una forma que no parecía natural. Escáneres portátiles confirmaron la presencia de un espacio vacío justo detrás de esa zona, coincidiendo con lo visto en las imágenes satelitales. Una línea vertical en la roca y una diferencia en la coloración sugerían que allí había existido una entrada que luego colapsó. Al introducir herramientas delgadas en pequeñas grietas, sintieron una corriente de aire salir desde el interior. Eso fue la prueba definitiva. Había espacios abiertos detrás de la barrera. Habían encontrado una entrada sellada. Algunos miembros del equipo estaban convencidos de que era necesario realizar una excavación completa. Se asignaron recursos y comenzó una expedición organizada hacia el interior. Lo que encontraron allí era algo para lo que nadie estaba preparado. Después de despejar la entrada, el túnel descendía de forma abrupta. Las paredes eran sorprendentemente lisas, como si hubieran sido tocadas una y otra vez durante largos periodos de tiempo. En ciertos puntos incluso brillaban.
ligeramente, un efecto que suele producirse cuando una superficie ha sido rozada repetidamente durante generaciones. Un geólogo señaló que ese patrón era demasiado uniforme para ser accidental. Eso significaba que algo o alguien había transitado por ese túnel muchas veces en el pasado. La pregunta era, ¿quién y con qué propósito? A medida que descendían más profundo, el ambiente comenzó a cambiar. Los sonidos se volvían apagados, los pasos ya no resonaban. Era difícil medir distancias porque cualquier ruido desaparecía casi al instante. Algunos miembros del equipo dejaron de hablar, incómodos por ese silencio extraño. Los pasadizos se estrechaban de repente y luego se abrían en intervalos regulares, formando pequeñas cavidades. Estas parecían haber sido creadas deliberadamente, aunque no tenían una función evidente. Su disposición uniforme sugería que formaban parte de un diseño planificado. Pronto descubrieron más detalles extraños. Líneas minerales en Mielbefeintet. Las paredes emitían un leve brillo verdoso bajo la luz de sus linternas. Nadie podía determinar si era un fenómeno natural o si habían sido colocadas intencionalmente para guiar el camino. Los análisis del aire también resultaron desconcertantes. A esa profundidad, el nivel de oxígeno debería ser más bajo, pero los instrumentos mostraban valores normales. No había ventilación visible, y aún así el aire parecía mantenerse estable, como si hubiera sido controlado en algún momento. Las paredes presentaban largas marcas perfectamente rectas. Eran tan precisas que difícilmente podían haber sido hechas con herramientas primitivas de piedra. Esto sugería el uso de instrumentos mucho más avanzados de lo que se suponía posible en esa época. Los sensores detectaron además cavidades aún más profundas dentro de la montaña, espacios que no coincidían con ningún mapa conocido de cuevas. Todo indicaba que lo que habían encontrado era solo una parte de una estructura mucho mayor. Poco a poco, el equipo empezó a comprender que no estaban dentro de una cueva natural, sino en algo construido con un propósito claro, mucho antes de que existiera la historia tal como la conocemos. Cuando alcanzaron las zonas más profundas, encontraron las primeras pruebas claras de que ese lugar había sido habitado por seres en el pasado. Una presencia antigua, olvidada por el tiempo. El espacio al que llegaron después era más amplio y sorprendentemente ordenado de lo que cualquiera habría imaginado. El suelo era plano y compacto, como si hubiera sido preparado cuidadosamente. En el centro, varios objetos con formas definidas estaban colocados alrededor de una plataforma de piedra baja. Al principio, el equipo pensó que se trataba de fragmentos de roca rotos por el paso del tiempo. Sin embargo, al observarlos más de cerca, quedó claro que no eran simples restos naturales. Las piezas tenían bordes suaves y un grosor uniforme. Ese tipo de precisión no coincidía con ninguna técnica conocida de trabajo en piedra de esa época o región. Todo apuntaba a un método de fabricación que, según el conocimiento actual, no debería haber existido en ese momento. Mientras algunos investigadores registraban cuidadosamente estos objetos, otro arqueólogo hizo un hallazgo inquietante en una esquina del recinto. Parcialmente enterrado en el suelo endurecido, apareció un brazo humano. Con extremo cuidado comenzaron a excavar y pronto revelaron un esqueleto completo. El cuerpo estaba colocado de lado, en una posición deliberada, no al azar. Poco después, se descubrieron otros 2 esqueletos, todos dispuestos de la misma manera. No había duda, se trataba de entierros realizados con intención. Se tomaron muestras para realizar pruebas de datación de inmediato. Cuando llegaron los resultados, se desató un intenso debate entre los expertos. Los restos tenían una antigüedad aproximada de 120.000 años. Este dato superaba por mucho cualquier evidencia de sociedades organizadas conocidas en esa región. Era una cifra que contradecía todo lo que se creía sobre la evolución humana. Pero eso no era lo único desconcertante. Los esqueletos presentaban características que, aunque humanas, no coincidían completamente con los estándares conocidos. Los huesos de brazos y piernas eran ligeramente más largos, y los cráneos mostraban arcos superciliares más pronunciados. Estas características se repetían en todos los cuerpos encontrados, lo que descartaba la posibilidad de anomalías individuales. Varios antropólogos del equipo analizaron los restos de forma independiente. Todos llegaron a la misma conclusión: aquellos individuos no correspondían a ninguna población conocida de esa época. Parecía tratarse de un grupo completamente desconocido para la ciencia. Alrededor de los esqueletos había más indicios de actividad organizada. En el suelo se podían observar marcas que formaban patrones repetitivos, similares a un sistema de almacenamiento estructurado. Parecían espacios destinados a guardar objetos o recursos organizados de forma precisa. Este tipo de planificación era extremadamente inusual para un periodo tan antiguo.
Encima de estas marcas se encontraba una fina capa de hollín. Sin embargo, su composición química no coincidía con la de los fuegos tradicionales hechos con madera o plantas. Esto sugería el uso de una fuente de calor o luz diferente, posiblemente más controlada o avanzada. En varias muestras del suelo también se hallaron pequeños fragmentos de fibras tejidas. Su estado de conservación era sorprendente, lo que indicaba que el entorno se había mantenido estable durante un tiempo extraordinariamente largo. Además, demostraba que quienes habitaron ese lugar poseían conocimientos de tejido, una habilidad que se creía mucho más reciente en la historia humana. Las paredes también aportaban más pistas. Se encontraron grabados geométricos, líneas y formas simples que parecían seguir un patrón. Aunque nadie podía interpretarlos, su disposición sugería que eran parte de algún tipo de sistema o lenguaje visual. Todas estas evidencias comenzaban a formar una imagen inquietante. Los entierros habían sido realizados con cuidado. El espacio estaba organizado. Existía una clara intención en cada detalle. Era evidente que se trataba de una cultura con estructura y propósito. Sin embargo, todo ello estaba completamente fuera de lugar en el contexto histórico conocido. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. A medida que el equipo avanzaba, se hizo evidente que este lugar no solo era un espacio de vida, sino también de creencias y prácticas que iban más allá de lo cotidiano. Para acceder al siguiente sector, tuvieron que atravesar un pasaje estrecho, lo que obligó a los investigadores a entrar uno por uno. El espacio se abría lentamente, revelando una nueva cámara. Cuando la iluminaron, quedó claro que esta área tenía un propósito distinto. Aquí no solo se vivía. Aquí se realizaban rituales. Las paredes estaban cubiertas por marcas que al principio apenas se distinguían, ocultas bajo capas minerales. Pero al limpiarlas con cuidado, comenzaron a aparecer figuras. Estaban dibujadas con pigmentos oscuros, formando líneas irregulares. Algunas eran simples agrupaciones de trazos, mientras que otras mostraban patrones curvos que se repetían a lo largo de la cámara. Nada de esto coincidía con el arte conocido de esa región o periodo. Sin embargo, la disposición parecía intencional, como si las formas guiaran la mirada de un punto a otro. Cerca de una de las paredes, el equipo encontró una losa de piedra ligeramente elevada. Su superficie era sorprendentemente lisa, y en sus bordes había restos de materiales. Los análisis posteriores revelaron una mezcla de ceniza, pigmentos y una sustancia natural desconocida. Esto sugería que la losa había sido utilizada repetidamente para actividades específicas. Algunos investigadores pensaron que podría tratarse de un altar. Otros creían que era una superficie para preparar elementos utilizados en ceremonias, pero ninguna teoría lograba explicar completamente su función. Junto a esta estructura había una serie de dibujos deteriorados. En ellos se podían distinguir pequeñas figuras humanas arrodilladas formando un semicírculo. Sobre ellas, una figura más grande extendía sus brazos. Sin embargo, la parte superior estaba desgastada, lo que impedía identificarla con claridad. La escena parecía representar una ceremonia. Las figuras pequeñas parecían inclinarse o presentar algo, pero la falta de detalles impedía comprender su significado completo. En otra zona descubrieron huellas de manos en dos colores distintos. Una fila mostraba manos completas, mientras que otra presentaba manos con dedos ausentes o alterados, como si hubieran sido modificadas antes de ser impresas. Este hallazgo generó incomodidad entre los investigadores. Algunos interpretaron las huellas como símbolos de diferentes roles dentro del grupo. Otros pensaron que eran elementos rituales, pero nadie pudo llegar a una conclusión definitiva. En el suelo, un conjunto de piedras formaba un círculo casi perfecto. Las marcas de quemaduras en su interior indicaban que se habían encendido fuegos repetidamente. Sin embargo, no parecía un lugar destinado a cocinar o calentarse, sino más bien un espacio cuidadosamente diseñado para ceremonias. La combinación de todos estos elementos dejaba algo claro. Esta cultura actuaba con intención. Nada en ese lugar era casual. Y aún así, todo contradecía el periodo al que pertenecían los restos encontrados. Con cada nuevo descubrimiento, las preguntas aumentaban y las respuestas seguían sin aparecer. En la parte más profunda de esa cámara, algunos miembros del equipo encontraron algo que superaba todo lo anterior. Al fondo, casi oculto en la oscuridad, había un pasaje completamente bloqueado. Las piedras que lo sellaban no coincidían con las formaciones naturales del entorno. Su colocación parecía demasiado precisa, como si alguien hubiera querido cerrar ese acceso de forma intencional. Cuando comenzaron a retirar cuidadosamente las rocas, algo cambió de inmediato. La temperatura descendió ligeramente y una corriente de aire seco salió desde el interior. Daba la sensación de que ese espacio había permanecido sellado durante un periodo inimaginable.
Finalmente, cuando lograron abrir lo suficiente el paso, las luces del equipo iluminaron el interior, y todos se quedaron inmóviles. Las paredes estaban completamente cubiertas de pinturas. No eran simples marcas, eran imágenes grandes, detalladas y perfectamente conservadas. Lo más impactante era su estado. Parecían recién hechas, como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. Nadie podía explicar cómo algo con una antigüedad de más de 100.000 años podía conservarse de esa manera. La primera escena que observaron mostraba a varias figuras humanas formando un círculo muy cerrado. La precisión del dibujo era extraordinaria. Uno de los detalles más sorprendentes era la representación de un cráneo con líneas internas que parecían describir estructuras anatómicas. Era un nivel de conocimiento completamente fuera de lugar para esa época. Un especialista en medicina que formaba parte del equipo señaló que esas ilustraciones contenían detalles que ni siquiera las primeras civilizaciones humanas conocían. La pregunta surgió de inmediato: ¿cómo era posible que personas de hace tanto tiempo entendieran el cuerpo humano con tanta exactitud? A un lado de esta escena apareció otra figura que captó toda la atención. Era más alta que las demás, con brazos y piernas más largos y un cuerpo delgado. No coincidía con ninguna especie humana conocida. Su cabeza era alargada y carecía de rasgos faciales definidos. Parecía observar al grupo. Desde su mano salía una línea oscura que conectaba directamente con las figuras humanas, como si existiera algún tipo de vínculo. Algunos miembros del equipo, en voz baja, sugirieron que podía representar una escena de enseñanza o guía. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Otra pintura mostraba a una persona recostada mientras dos figuras permanecían a su lado. Sobre el cuerpo, una forma apuntaba hacia abajo, como si dirigiera la acción. El pecho del individuo estaba abierto, y los órganos internos estaban representados con una precisión perturbadora. Algunos expertos interpretaron esto como un ritual de sacrificio, mientras que otros lo vieron como una posible intervención médica. Sin embargo, nadie se sentía completamente seguro de expresar una conclusión definitiva. Más adelante, otra escena mostraba a un grupo de personas reunidas alrededor de una estructura similar a un fuego. Las llamas estaban pintadas con capas de color que creaban una sensación de movimiento. Las figuras levantaban los brazos, mientras que la figura alta volvía a aparecer, rodeada por formas que parecían cuerpos cayendo o desintegrándose. El significado de esta imagen era incierto, pero transmitía una sensación clara de destrucción o entrega. Otra pintura mostraba un paisaje en colapso. Formas oscuras emergían del suelo, mientras figuras humanas corrían hacia una abertura. En una esquina, la figura alta permanecía inmóvil, observando. La escena parecía una advertencia o el registro de un evento importante. Sin embargo, no existían evidencias geológicas de una catástrofe de esa magnitud en ese periodo. Después de documentar cuidadosamente todas las imágenes, el equipo comprendió que no podían explicar lo que habían encontrado por sí solos. Las pinturas contenían demasiados detalles imposibles y contradecían todo el conocimiento histórico aceptado. Los datos fueron enviados a distintos expertos, pero en lugar de respuestas, surgieron más preguntas. Ningún grupo quería asumir la responsabilidad de interpretar completamente el hallazgo. Algunos arqueólogos sugirieron que las pinturas podían haber sido realizadas en una época mucho más reciente. Sin embargo, los análisis confirmaron que los pigmentos tenían la misma antigüedad que las paredes. Esto obligó a reconsiderar todo. Las representaciones anatómicas generaron especial controversia. Algunos intentaron explicarlas como símbolos, pero la precisión era demasiado alta para sostener esa idea. Incluso hubo expertos que admitieron que los dibujos recordaban a ilustraciones médicas modernas, a pesar de que eran miles de años más antiguos. Ese reconocimiento dejó a muchos sin palabras. La figura alta seguía siendo el mayor misterio. Algunos la interpretaron como un símbolo religioso o mitológico, pero su repetida presencia como observador o guía hacía difícil creer que fuera solo una invención. Las escenas que parecían procedimientos o rituales también provocaron intensos debates. Médicos señalaron que los órganos estaban representados correctamente. Algunos sugirieron que ese conocimiento pudo haberse obtenido mediante experimentación, pero otros rechazaron esa idea por falta de evidencia histórica. Cuando se analizó la escena de destrucción, los geólogos no encontraron paralelos con eventos conocidos. Esto llevó a una hipótesis inquietante: que la imagen no representara el pasado, sino algo que aún no había ocurrido. Esa posibilidad aumentó aún más la tensión entre los investigadores. Después de la primera semana de análisis, se formaron dos posturas principales. Un grupo creía que todo era simbólico,
producto de una cultura con gran imaginación. El otro sostenía que el hallazgo cuestionaba por completo nuestra comprensión de la historia humana. Pero ambos coincidían en algo: esto no debería existir. Con el paso del tiempo, el acceso al sitio se restringió. Solo un pequeño grupo de Asaf, investigadores, continuó trabajando allí, y aún así no tenían acceso completo a toda la información. Algunos expertos notaron que sus declaraciones habían sido modificadas en los informes oficiales. En algunos casos, sus preocupaciones desaparecieron por completo. Nadie sabía si era intencional o parte de un proceso administrativo. Los informes públicos describían el descubrimiento como algo inusual pero manejable, omitiendo los detalles más inquietantes. Sin embargo, en privado, varios investigadores continuaron escribiendo sus propias notas. Estaban convencidos de que quienes crearon ese lugar intentaban transmitir algo importante. Tal vez era una advertencia, tal vez un registro del pasado, o quizá un mensaje destinado a ser comprendido en el futuro. Y por eso, hasta hoy, queda una pregunta sin respuesta. ¿Realmente estaba destinado este descubrimiento a ser encontrado? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.